Que seamos todos bendecidos en este día y que las oraciones que se han puesto delante del Señor alcancen pues su gracia, su misericordia y vayan mezcladas con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes el tema que me corresponde a mí el día de hoy, un aspecto más de lo que es la unidad, ¿no? Desde la perspectiva bíblica, en el libro de Efesios capítulo 4, casi que la mitad del capítulo nos habla justamente de la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Cristo, nos presenta este punto fundamental. Y vamos a irlo leyendo y vamos a ir comentando. Es muy amplio, muy completo, muy abarcante, muy profético, muy verdad presente. En Efesios capítulo 4, como ya decíamos, en el versículo 1 al 3, el apóstol dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. O sea, insiste en que nuestra vida diaria, nuestro andar diario debe estar en armonía con el llamado que Dios nos ha hecho. Que no debemos vivir una vida dual, que somos llamados a una cosa pero vivimos otra. No. ¿Y cuál es esa vocación? Dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Entonces aquí nos añade la paciencia que debemos ejercer unos con otros, con nuestros hermanos. Porque bueno, no todos somos iguales, no todos avanzamos igual, no todos vemos las cosas de la misma manera, pero tenemos que con humildad y mansedumbre y paciencia soportarnos. Luego dice algo interesante, dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces la palabra solícitos aquí significa diligente, atento. O sea, la palabra solícitos implica una acción de la parte nuestra inteligente, constante, y haciendo todo lo que esté de nuestra mano. O sea, la palabra solícito es algo totalmente contrario, por así decirlo, a la inercia. O sea, la inercia es lo que nosotros dejamos que suceda y esperamos que suceda por sí solo. La palabra solícito nos dice que debemos ser diligentes, que debemos esforzarnos, trabajar. O sea, que la unidad del espíritu, no es algo que venga solamente, no es algo que venga por casualidad o por natural, o por azar. Es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que ser diligentes. Y él ahora justamente va a explicar cuáles son esos aspectos de la unidad que debemos trabajar para asegurarnos que esta unidad del Espíritu se manifieste en nosotros, en nuestra iglesia. Dice el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Si nosotros contabilizamos o contamos cuáles son los puntos que él menciona aquí, cuáles son los elementos del vínculo de la unidad, vemos que hay 7 aspectos. Un cuerpo número 1, un espíritu número 2, una misma esperanza de vuestra vocación número 3, un Señor número 4, una fe número 5, un bautismo número 6 y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros, sería el número 7. Tenemos entonces los 7 elementos que debemos ser solícitos en guardar para tener ese vínculo de la unidad y el vínculo de la paz, ¿no? El primero, un cuerpo. Hablando como un cuerpo se refiere a la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué tenemos que ser solícitos nosotros? En mantenernos unidos a ese cuerpo. A veces nosotros nos molestamos, nos airamos, nos frustramos, nos entristecemos, quizás porque lo que pasa en nuestra iglesia no es el deber ser. Quizás vemos que algún hermano comete errores, o si no comete errores, comete horrores. O si no es el hermano, es algún líder, o quizás el pastor el que comete errores u horrores. Y entonces nosotros, frustrados, molestos por esa situación, nos apartamos del cuerpo. Y es allí cuando entonces no estamos siendo diligentes en mantener la unidad del cuerpo, siendo conscientes, como ya lo he dicho antes, de que tenemos que tener paciencia, soportándonos unos a otros
¿En qué cosa? Dice en humildad y mansedumbre. Ahí, si hay algo que, ya lo dijo Jesús, si hay algún problema que vemos en algún hermano o líder, Jesús ya dejó claramente especificado cómo resolverlo para no afectar la unidad de la iglesia. Jesús dijo, habla con él a solas, si no te oye busca 2 o 3 testigos, si no los oye a ustedes y al testigo, vayan y díganlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces sí separarlo de la unidad. Fíjense que el separar a un miembro de la unidad o yo mismo separarme de la unidad de la iglesia, del cuerpo, debe seguir un procedimiento justamente de tolerancia, de amor, de mansedumbre, de paciencia y de humildad. Y ese proceso es el que a veces nosotros no nos gusta, nos frustra, lo vemos muy difícil, nos fastidia y preferimos entonces otro método distinto al de Cristo para resolver los problemas en la iglesia. Y es ahí cuando nosotros justamente dañamos la unidad, porque a veces lo que yo veo o lo que yo me di cuenta sea verdadero, inclusive si yo no sigo el procedimiento, si yo lo ando difundiendo sin haber llevado la oportunidad a las personas que se arrepienta o haberlo buscado que se arrepienta, entonces causo división, causo chisme en la iglesia y justamente no estoy siendo diligente en guardar la unidad de un solo cuerpo, porque entonces el cuerpo se fracciona y no se cumple la oración de Cristo. Cristo dijo que quería que todos sus discípulos fuesen uno, para que el mundo creyera que Él nos envió. Entonces, bueno, debemos ser diligentes en ese cuerpo y por eso debemos identificar también cuál es ese cuerpo, porque no podemos estar desunidos a ese cuerpo y unidos a otros cuerpos, porque hay otros cuerpos religiosos, hay otras iglesias, están las sinagogas de Satanás, está la iglesia, la madre de las rameras, están las hijas de las rameras y está la hermana de las rameras, y en la hermana de las rameras hay muchas hermanitas, hay muchas partes. Entonces justamente tenemos nosotros que verificar cuál es el cuerpo de Cristo y mantenernos en unidad con el cuerpo de Cristo. También dice un espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de su Hijo. Tenemos que estar entonces bajo ese espíritu y no otro espíritu. El Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. No debemos dejarnos llevar por otro espíritu o por otro ánimo. La palabra espíritu puede ser viento o se puede traducir como ánimo. Y aquí, por eso es que la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos dice que el espíritu se opone, o sea, el espíritu desea contra la carne y la carne desea contra el espíritu. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, en ese versículo el apóstol está diciendo claramente que nosotros o estamos bajo el dominio del espíritu o estamos bajo el ánimo de la carne. Y muchas veces nosotros interpretamos algún ánimo de nuestra carne con el espíritu. No, es que yo siento que eso es lo que me dice el espíritu. Cuando ya hablamos de sentir, estamos hablando de la carne, porque la carne los sentimientos son carnales, provienen de nuestra carne. La tristeza, el dolor, el hambre, cualquiera de estos son sentimientos de la carne, y por consiguiente, entonces, si nosotros nos damos guiar por esos sentimientos de la carne, estamos siguiendo el ánimo carnal y no estamos siguiendo el espíritu. Peor aún cuando creemos o pensamos o interpretamos que esos sentimientos que estamos experimentando los identificamos como si fuesen el Espíritu Santo. Entonces es peor el autoengaño. El Espíritu Santo claramente lo que nos pone en nuestro corazón son ideas, son verdades, son principios, no sentimientos carnales. La carne es contra el espíritu y acordémonos que en la Biblia el espíritu se interpreta también como la mente, como los pensamientos del corazón. Entonces son dos planos distintos, pero se oponen el uno al otro y nosotros tenemos que asegurarnos de estar en el espíritu de Cristo y no en otro espíritu. La esperanza de nuestra vocación no es otra que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor es nuestro Señor Jesucristo, la una fe es la fe de Jesús, un bautismo es el único bautismo que Jesús enseñó, que está en Mateo 28, 19, no hay otro bautismo, y justamente en ese punto vemos que hay mucha división aún entre los que se llaman no trinitarios.
entre los que se llaman restauradores del adventismo histórico o del adventismo pionero u original. Hay muchas divisiones porque cada quien, una gran mayoría, está en otro bautismo, que no es el bautismo de Cristo. Y justamente ese otro bautismo con el que se quiere competir entre el bautismo de Cristo, entonces se presenta también como si fuese de Dios, pero ninguna verdad bíblica, aunque parezca estar fundamentada en la Biblia, se puede presentar contradiciendo lo que ya Dios ha dicho. O sea, la Biblia no se contradice a sí misma, por el contrario, se explica a sí misma. Entonces, en el momento que nosotros ponemos a la Biblia en contra de sí misma, podemos saber que no viene de parte de Dios. Y aunque pareciera que no trae ningún problema, no hay el error no santifica y no hay ningún error inocente. Un Dios y Padre de todos. También sabemos que este es otro punto en el cual las iglesias están, por un lado, unidas en ecumenismo, y nosotros estamos separados de esa unidad ecuménica porque hemos creído que hay un solo Dios y Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol, inspirado, repito, nos presenta estos 7 puntos para estar unidos. Y nosotros tenemos que verificar en qué punto estamos de estos. Si estamos unidos en estos puntos de lo que dice la Biblia o estamos separados. Porque el mandamiento es muy claro: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los infieles, con los incrédulos. ¿Con los incrédulos a qué? A los que creen diferente en estos 7 puntos. Cuando la gente se opone a estos 7 puntos o presenta unos falsos 7 puntos, es decir, unas perversiones del cuerpo, del espíritu, de la esperanza, del Señor, de la fe, del bautismo y del Dios verdadero, cualquier desviación de esos, nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con estas personas. O sea, haríamos un yugo desigual, un yugo que no nos va a bendecir. Ahora, si seguimos leyendo en este Efesios, después de haber presentado la plataforma de la unidad, vamos a decirlo así, los 7 vínculos que conforman la plataforma de la unidad, dice lo siguiente: a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese dice el versículo 7. Y el 8, por lo cual subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, ahora el apóstol justamente nos va a decir, nos va a hablar de los dones como la forma o la metodología para llegar a esa unidad. Porque nos dice que a cada uno se nos ha dado una gracia. ¿Y cuál es el fundamento de saber que a cada uno tenemos una gracia? Bueno, primero que está escrito, por lo cual dice, es una cita a un versículo: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, esa es la gracia que nos ha sido dada, los dones. Bueno, versículo 11 dice: él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Fíjese que menciona los dones que menciona aquí, no son los únicos dones que existen, pero específicamente los que él menciona son los dones cuyo objetivo es enseñar, instruir, establecer estos vínculos de la unidad, esta plataforma de la unidad en la iglesia. Porque dice, habla de los apóstoles, habla de los profetas, habla de los evangelistas, pastores y maestros. Pero fíjense que si nosotros sabemos los otros versículos, por ejemplo aquí mismo en Efesios capítulo 2, el apóstol ha dicho que en el versículo 20, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, se coloca la piedra principal, se establece la fe en Jesucristo. Luego los apóstoles edifican sobre ese fundamento, o colocan el fundamento. ¿Quiénes colocan el fundamento? En los apóstoles y profetas. Y en Efesios capítulo 4 justamente menciona primero los apóstoles, luego los profetas. O sea, está en un orden de construcción. El primero que coloca la piedra es el apóstol, como lo decía el apóstol Pablo. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y justamente estaba hablando de la iglesia. Y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada quien mire cómo sobreedifica. Fíjense entonces
que el fundamento lo colocan los apóstoles y los profetas. Luego se sobreedifica, se va levantando las paredes y el techo. ¿Quién hace esa sobreedificación? Según Efesios capítulo 4 lo hacen los evangelistas, los pastores y los maestros en la iglesia. O sea, todos deben ir construyendo sobre esta plataforma de la unidad, sobre estos vínculos. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 12, para perfección de los santos. O sea que si los que tienen estos dones los ejercen como Dios se lo ha mandado, en humildad, en mansedumbre y en honestidad, entonces el resultado es que la iglesia se va perfeccionando. ¿Perfeccionando para qué? Dice, para la obra del ministerio, número 1. El ministerio tiene que ver con la predicación del evangelio hacia la gente que está afuera. Ya lo ha dicho también el apóstol Pablo en 1 Corintios. Os ruego, hermano, que todos habléis una misma cosa. O sea, cuando vamos a predicar, no podemos trabajar juntos en predicación, no puede haber un cuerpo de Cristo unido predicando y cada uno predicando una cosa diferente, porque entonces el resultado que va a ser una confusión, una Babilonia en las personas. Por eso es que tenemos que estar nosotros bien unidos antes de ir entonces a evangelizar. Entonces los dones para la edificación, para la obra de ministerio, número 1 dijimos. Número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez la palabra edificación. O sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene que seguirse edificando. Y para eso son los dones, para edificar a la iglesia en cada área. Algunos edifican en el conocimiento bíblico, otros en el conocimiento profético, otros en el orden, otros en el canto, porque también la iglesia tiene que cantar con el espíritu y con el entendimiento y con una alabanza que sea lo más perfecta cada vez posible. También hay que edificar a la iglesia en el área de la salud. Tiene que ser instruida en el área de la salud, de cómo alimentarse, cómo mantener el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero también tiene que ser edificada en cómo preparar los alimentos, en cómo combinarlos. O sea, todas estas cosas también son parte de la preparación, porque de nada hacemos con que la gente sepa que tiene que ser, por decir algo, vegetariana, acercarse lo más cada vez posible a la dieta del Edén, pero no sepa cómo cocinar estas cosas. Entonces ahí está la labor también de los que tienen ese don o ese talento para ponerlo a la disposición de la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo debe ser esto? Dice el versículo 13. Fíjense cómo esto es cíclico y tiene que ver porque el versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ven? O sea, este es lo que Dios ha dejado, lo que Jesús ha dejado en su iglesia para que lleguemos a la unidad de la fe, número 1, y a el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir, la forma como llegaremos a la perfección es a través de los dones espirituales, mejor dicho, a través del ejercicio en la iglesia, en el cuerpo, en unidad, el ejercicio en unidad de los dones del Espíritu que ha dado su iglesia. Entonces, si nosotros tenemos un don, pero no queremos unirnos con nuestros hermanos, estamos por un lado haciendo mal uso del don, porque el don que Dios nos ha dado es para que lo usemos en su iglesia, no para que nos aislemos de ella. Y a su vez, estamos privando a las personas y a uno mismo de alcanzar la perfección, porque ningún ser humano tiene todos los dones. Entonces, alguno puede tener varios dones, pero los otros dones que no tiene, los necesita. Por eso es que necesitamos unirnos a nuestros hermanos para que el don que yo no tenga, yo lo reciba de mi hermano y el don que él no tenga, lo reciba de mí. Eso es lo que está diciendo aquí pues la palabra. Y así es que alcanzaremos la perfección, así es que alcanzaremos la estatura de la plenitud de Cristo. Es más, dice el versículo 14, el resto del pasaje, lo que nos dice es que además del ejercicio de los dones en unidad, nos va a llegar a esto, también nos va a proteger. ¿De qué nos va a proteger? Versículo 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo en verdad, en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por las coyunturas y las junturas de su alimento que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Entonces, en el versículo 14, ¿qué nos dice?
que ya no debemos ser niños fluctuantes. Niños. O sea, mientras estamos fluctuando de una idea a otra, que si el bautismo es como dijo Jesús en Mateo 28, o no, el bautismo es como lo vemos, supuestamente lo interpretamos de los apóstoles, o que no, que si escuchamos a uno que nos dicen, no, que las fiestas están vigentes, no, entonces está abolida. Entonces estamos así, estamos fluctuando y seguimos siendo niños, o sea, no vamos a alcanzar la maduración mientras estemos escuchando a todos los predicadores de vientos de doctrina, mientras no nos concentremos. O sea, es como la mujer o el joven que buscando pareja ve aquí y ve allá y ve allá y no se queda en un solo lugar. Entonces anda escuchando al que mejor le cante algo bonito. Entonces viene uno, le canta una doctrina bonita, se viene otro y le canta otra doctrina bonita. ¿Y en qué nos convertimos? En niños fluctuantes. Niños fluctuantes que somos llevados por todo viento de doctrina. Y básicamente, ¿por qué somos llevados por viento de doctrina? Una de las cosas fundamentales por el cual a veces somos extraviados, porque nosotros tenemos una concupiscencia que no hemos logrado vencer. ¿Y cuál es la concupiscencia? La curiosidad irreverente, como lo diría Elena de White, usando las palabras prestadas del Espíritu de Profecía, la curiosidad irreverente. Ay, que aquel está predicando una fecha profética. Ay, ¿será cierto? Vamos a ver, vamos a escuchar. Y nos ponemos a escuchar. Cuando ya sabemos que no hay ninguna profecía de tiempo para la segunda venida de Cristo. No, pero es que él ha explicado y ha encontrado cuándo es el año que viene Jesucristo. Bueno, yo voy a ir por curiosidad. Bueno, por curiosidad fue que Eva se acercó al árbol prohibido y por esa curiosidad es que entró el pecado en el mundo. Entonces, esa curiosidad irreverente nos lleva, es el elemento seductor o la concupiscencia que el diablo aprovecha para llevarnos a ser fluctuantes, de un viento de doctrina a otro viento de doctrina. Cuando deberíamos más bien nosotros saber que la verdad está en la palabra y estudiar la palabra. Cuando debiéramos saber que si Dios tiene su iglesia y su cuerpo, bueno, escuchemos a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros del cuerpo. Por eso es que es importante también saber cuál es el cuerpo de Cristo. Porque si no, si usted piensa, por ejemplo, que el cuerpo de Cristo es la iglesia católica, usted va a ponerse a escuchar a los curas. Pero si usted sabe que la iglesia no es el cuerpo de Cristo, usted no va a andar por allí, vamos a ver qué dijo de bueno y qué puedo sacar yo de importante de lo que dijo el Papa Francisco. Total, porque se usa otro versículo mal usado. Total, el apóstol Pablo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno, echar fuera lo malo. Entonces, además que inventamos un versículo, porque el versículo no dice eso, además lo estamos malinterpretando, porque el versículo tampoco está en ese contexto. Pero es las formas y las maneras en las que el diablo quiere llevarnos a ser niños fluctuantes. No seamos más niños fluctuantes. Quedémonos como con aquellos a quienes Dios le ha dado el don de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vayamos al cuerpo de Cristo, identifiquemos el cuerpo de Cristo y ya casémonos con el cuerpo de Cristo y no andemos coqueteando con otros cuerpos, con otras mujeres. Acuérdense que los 144,000 no se contaminaron con otras mujeres, pues son vírgenes. Entonces hay que mantenerse libre de toda contaminación de las otras mujeres. Hay que mantenerse solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Yo les recomiendo, mis hermanos, que leamos este capítulo 4 cada uno con calma, oremos, analicemos esto en oración, busquemos citas del Espíritu de Profecía que explican esto, profundicemos porque este punto es clave y sobre todo en este último tiempo donde el Señor espera que alcancemos esa unidad para luego derramar su Espíritu como lo derramó sobre los apóstoles en el aposento alto. Que Dios nos bendiga, que pasemos un feliz día y recordémonos entonces en la plataforma de la unidad, los 7 vínculos de la unidad y recordémonos cuál es el medio que Dios ha establecido para que logremos esa perfección, esa unidad y seamos librados de los engañadores. Que Dios les bendiga.
Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.